Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesantísimo programa. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, una persona muy apreciada por muchos de ustedes y indiscutiblemente por este servidor, a quien tuve la oportunidad de realizar una entrevista escrita para Masonería Global hace aproximadamente 1 año y medio. Me refiero al gran maestro Óscar de Alfonso, gran maestro de la Gran Logia de España. Fue presidente de la CMI, también estuvo en un alto cargo ejecutivo en la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares y en general es un masón de primera línea y nuestro invitado esta noche. Muy buenas noches, querido hermano Óscar de Alfonso. Bienvenido a Contacto Global. Muchísimas gracias, buenas noches a vosotros también. Y si me permites, Alejandro, un matiz, todavía no me han tirado de secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial. Es decir, ostento todavía ese oficio y de hecho no he podido todavía prácticamente estrenarlo porque Israel se suspendió la Conferencia Mundial por razones del COVID del año pasado. Y pues si todo va bien en noviembre lo vamos a hacer en Berlín, se va a hacer de manera presencial. Y bueno, vamos a inicio ya. Muy importante, eso es muy importante porque estoy convencido que su labor al frente de este organismo multilateral se proyecta hacia el éxito. Muy respetable gran maestro Óscar de Alfonso. Esta noche vamos a conversar sobre masonería, pero una masonería con una proyección a los nuevos tiempos, a los nuevos retos, a este siglo XXI que de por sí avanza convulso, como lo estamos viviendo, con temas como el de la pandemia, entre otros. Ciertamente cuando hablamos de masonería se habla mucho de sus orígenes, de su pasado y de esa grandeza que la historia nos refresca. Frente a esto, siendo usted un actor beligerante de la masonería internacional, siendo una persona que lleva este rol tan importante, valga la redundancia, ¿cómo proyecta Óscar de Alfonso la masonería en este siglo XXI que estamos viviendo? ¿Cómo se ve la masonería? Alejandro, pues mi querido hermano Alejandro, la verdad es que no es fácil responder a esta pregunta. Yo creo que deberíamos de hacer un planteamiento absolutamente general, de preguntarnos primero si la masonería sirve de algo en el siglo XXI. Yo creo que lo has dicho tú antes de manera gráfica muy bien, o sea, esa grandeza que la masonería tiene del pasado, cuando hablamos de los próceres, cuando hablamos de la Revolución Francesa, cuando hablamos de la Constitución de los Estados Unidos. Y la verdad es que todos parece que intentemos revivir esa sensación de hace tanto. Bueno, yo después de casi 12 años de gran maestro y en mis funciones actuales de secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial, la verdad es que a mí me estoy abogando, después de una larga reflexión, estoy abogando por una vuelta a los orígenes. Cuando ves la masonería desde un nivel muy alto, no la ves desde tu logia particular, que por cierto es donde más se disfruta la fraternidad, cuando tienes y lo voy a decir así, la mala suerte de disfrutar, entre comillas, la masonería en un alto nivel, que no se disfruta, la verdad es que te das cuenta que al final las grandes logias se están convirtiendo lamentablemente y poco a poco, bueno, ahora ya poco a poco no, pero cada vez más rápido, en grandes organizaciones. Parecemos organizaciones no gubernamentales. Ahora un gran maestro ya no es un gran maestro de hace 300 años, con esa autoridad que le daba el puesto. Ahora el gran maestro es un técnico, es un CEO, como llamamos en español, un Chief Executive Officer, y es más un gerente
que gestiona a un grupo de hermanos. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que hay que redimensionar lo que es la masonería. Para mí hay que volver a los orígenes. ¿Para qué nos interesa una gran logia de 50.000 miembros? Que poco se diferencia de determinadas otras instituciones igual de buenas, igual de legítimas, igual de maravillosas. Pero vamos a ver, la masonería, ¿para qué sirve? Señores, la masonería está para crear masones. ¿Por qué? Cuando digo crear, me hablo desde un punto de vista esotérico. Somos la institución iniciática más antigua del mundo, iniciática. Entonces, se nos ha olvidado la palabra iniciación. Queremos tener grandes templos, queremos aparecer en la Quinta Avenida de Nueva York, queremos tener 200.000 hermanos, queremos influir en gobiernos, queremos hacer todo lo que quiere todo el imaginario, ese colectivo masónico y antimasónico. Bueno, pues lo que debemos de hacer es profundizar en nuestro carácter iniciático. Es que al final la iniciación es para unos pocos elegidos. Y lo que estamos haciendo es hacer iniciaciones a toda máquina porque nos falta un segundo diácono, necesitamos un experto, porque luego hay que hacer números, porque a la gran logia de turno le interesa cobrar capitaciones, pero no estamos olvidando que somos una orden iniciática. ¿No sería mejor para el futuro volver a ser menos personas, menos gente, menos miembros, pero de auténtica fortaleza espiritual? Yo creo que tenemos que ir ahí. Si seguimos 100 años más como estamos ahora, no servimos para nada. Vamos decayendo, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. No vamos a tener absolutamente nada, no vamos a conseguir nada. ¿Pero qué queremos conseguir? Necesitamos iniciar, transmitir los secretos de la iniciación. Y esto no es agarrar a uno que viene de la calle, oye, mira, yo te voy a explicar el bla, 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 ya lo que sabemos todos. No, te voy a explicar una vivencia que tú tienes que disfrutar. Y eso es, y lo vas a disfrutar entre tus hermanos, no entre las grandes logias con los maravillosos templos y que todo el mundo se queda con los ojos abiertos, oh Dios mío, qué bonito. No, es que vamos a tener una logia de 20 personas y no vamos a tener una logia de 200, que no se conoce nadie. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos, y lo dice alguien que ha sido gran maestro y que lo va a dejar ahora en marzo del año que viene por voluntad propia. Y la verdad que con la posición de secretaría ejecutiva, yo veo a veces opiniones y posiciones de grandes maestros que digo, es que esto no es masonería. ¿Dónde está aquí el carácter iniciático? ¿Dónde está aquí la verdadera fraternidad? Que es lo que todos buscamos. Nadie busca entrar en un club privado. No queremos un club privado. Para eso hay muchos. Y de muchas clases. No, queremos entrar en una orden iniciática y sentirse verdaderamente hermano de tus hermanos. Y eso creo que se ha olvidado. Por lo menos a nivel institucional. Creo que se ha olvidado. Creo que tiende más a darse más la importancia a la Conferencia de Grandes Maestros de Europa, a la Confederación Masónica Interamericana, del que yo he sido orgulloso presidente durante 3 años, pero al final todo eso se estructura, todo eso es andamiaje. Lo que queremos ver y lo que yo echo de menos como gran maestro, y me doy cuenta ahora, después de mirar hacia atrás, es dónde está la iniciación. ¿Saben los masones qué es una iniciación? ¿Saben los masones realmente experimentar una iniciación? ¿Una evolución personal? Pues yo creo que no tienen ni idea. Lo lamento decirlo, pero no tienen ni idea. Se quedan en lo que es la hojarasca, lo que es lo superficial. Pero quien realmente percibe la masonería como algo transformador, como una fuerza transformadora, es poquísimos. Y cuando encuentras a alguien es que es admirable.
pero todo el mundo se queda más con el dorado de los mandiles o que le llamen gran no sé cuántos y gran no sé menos y tal, que realmente el luchar por lo que deberíamos de ser. Por lo tanto, prefiero yo ahora una gran logia de España de 300 hermanos y no de 3.000 como es ahora, pero 300 hermanos auténticos, masones, a tope, o sea, de verdad, esencialmente masones, no que llevan mandiles. Y me da igual que uno sea fontanero, el otro mecánico y el otro ingeniero industrial. Pero deberíamos de buscar esa esencia otra vez, porque creo que la hemos perdido. Y si esto continúa 10 años más, 20 años más, 30 años más, al final perderemos membresía porque no sabremos ofrecer lo que realmente debemos de ofrecer. Y tenemos que ofrecer una orden iniciática. Y eso significa austeridad y humildad. Todo lo contrario a lo que yo veo en las grandes logias. Y lo digo que me quedan 6 meses para ser gran maestro. Muy interesante lo que está diciendo. Y tal cual, y perdón que lo interrumpa, querido hermano Oscar de Alfonso. Ciertamente, o sea, nos ha hecho un compendio súper interesante de ese sentir de la realidad actual. Y ciertamente la masonería ha perdurado en el tiempo porque ha creado actores sociales. No que lo ha creado la masonería como orden, sino las filosofías, principios y conocimientos que la masonería divulga. Y esos actores sociales, es fácil hablar, bueno, de personajes que han tenido poder, pero actores sociales desde una persona que tiene un rol bajo perfil social hasta una persona que tiene uno más alto. Ciertamente, entendiendo lo que usted nos está diciendo, ¿cree usted que la masonería se está desconectando de la sociedad? ¿Es eso lo que nos está tratando de decir? Yo quiero remarcar 2 cosas. La primera, ¿qué es el efecto? El efecto, la consecuencia, es que la masonería se está alejando cada vez más de la sociedad. Nos cuesta conectar con la sociedad. Hay un problema, que es que ¿cómo explicar a los jóvenes de hoy, que son la sangre nueva de la masonería del futuro, que merece la pena entrar en una orden iniciática y en una logia, donde se va a encontrar, sobre todo en Latinoamérica, 2 o 3 jóvenes y se va a encontrar a 25 hermanos de más de 75 años? ¿Dónde? Y no tengo nada en contra, porque la experiencia es un grado, siempre es así, no tendré jamás, o sea, no, que se me entienda bien, pero hay un problema de conexión de caracteres, de personalidades y de generaciones. Entonces, es difícil trabar el tema ese, pero eso es la consecuencia. La causa real es ¿por qué necesitamos tener actores sociales? Porque queremos tener grandes templos, queremos tener influencia y pensamos que teniendo influencia, pues vendrán más. Sí, claro que vendrán más, no te digo que no, es que se va a llenar la calle de candidatos por ahí entrando en el templo. A ver, yo quiero entrar porque es que me he enterado que el presidente es masón, etcétera, o el ministro. Bien, la pregunta es, ¿nos interesa ese tipo de personas o nos interesa aquellos que están realizando una búsqueda personal de conócete a ti mismo y mejórate? Y cuidado, no confundamos porque la masonería no es terapia psicológica, para eso hay facultativo, o sea que tampoco digo yo que aquí se nos metan los que están un poquito mal de la cabeza. Suele suceder. No les gusta pagar psicólogos, sino que buscan en la masonería. En todas las logias está, y permíteme, la maravillosa persona, el hermano bueno, el idiota, qué equivocación fue admitirlo, y luego está el pobre que piensa que, en fin, y que le falta ciertas dosis de química o de cierta psicoterapia y demás. Y luego hay otros más, hay otros personajes más. Pero mira, yo de todos los personajes me quedo con el que busca realmente mejorarse a sí mismo y sobre todo conocerse a sí mismo. Y eso es fundamental y lo estamos perdiendo desde hace años. Yo no quiero ser el típico agorero que, ay, qué mal estamos
yo no sé cuándo, porque no hay soluciones mágicas. Yo solamente digo, si seguimos por este camino, yo creo que al final, dentro de 100 años, vamos a ser irrelevantes, pero a lo mejor deberíamos de hacer una operación de acordeón, reducir nuestras dimensiones, buscar la pureza del rito, buscar las personas que les interesa realmente y que están dispuestas al sacrificio. Toda transformación exige un sacrificio personal y todo sacrificio personal exige un dolor, sea el que sea, no hablo de un dolor físico. Un parto, del parto del dolor se produce la vida. Entonces nosotros tenemos que transformarnos, gestarnos y al final producir un parto. Y eso no lo entienden. Prefieren quedarse con, oh, me ha dado gran XX del distrito de no sé qué, de la provincia y que soy el más bajo, pero no me importa. Soy cabeza de ratón o cola de león, pero no importa, soy un poquito más que el que está a mi al lado. Y eso son tonterías. Tenemos que realmente ser más humildes, y sobre todo, oye, buscar la iniciación. Es que si ahí se nos va, volver a la escuela iniciática de los griegos. Es lo que digo yo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Que ponernos una bata blanca y ir por la calle y demás? No. Tenemos que utilizar los instrumentos, las redes sociales, las redes telemáticas, todas estas ofertas. No podemos, porque estamos en el siglo XXI y no podemos decir que no. O sea, yo no pido una vuelta a leer el libro o a no editar libros y aprendamos lo de memoria. No, volvamos realmente a la esencia, pero no nos cortemos las manos con los instrumentos que la tecnología nos está dando. ¿Qué está pasando? Me estás ahora entrevistando, estamos a 8.000 kilómetros de distancia uno del otro y estamos hablando de masonería. Yo lo veo magnífico, yo creo que está muy bien. ¿Por qué lo vamos a desaprovechar? No, es que tenemos que ponernos alpargatas en los pies y quedarnos muy flacos. Y que ese es el otro punto, querido hermano Óscar. Fíjese que dentro de la conciencia de las nuevas tecnologías del siglo XXI, que se están convirtiendo cada vez más en una necesidad, lo cual desde ciertos enfoques es muy preocupante, que se deba depender tanto de la tecnología, pero si hay otra vertiente y se sabe cultivar esa tecnología para que genere ese alimento que la necesidad social requiere, puede ser aprovechado diferente. Pero, ¿cómo volver a los orígenes que son fundamentales desde el concepto iniciático? Porque estamos hablando del ser. Y copio totalmente la idea que usted está planteando, que es fundamental más masones y menos grandes instituciones masónicas, sin citar ningún concepto de gran logia o federación o confederación. ¿Cómo volver a ese origen adaptándonos a esta actualidad tan empujante, no solo por la tecnología, sino por las distracciones que la misma tecnología a veces está empujando? Has dicho una cosa, Alejandro, no estoy de acuerdo. Más masones y menos, menos estructura, menos obediencia y menos masones también. Muy bien. Yo reduzco, creo que es bueno establecer embudos, establecer sistemas, tuberías donde no puede entrar realmente, no puede entrar quien quiere, sino quien realmente es admitido, donde haya una verdadera selección. Eso significa reducir membresía, pero a cambio que esa membresía sea una calidad, insisto, no económica, no social. Querido hermano, y escúcheme que lo interrumpa, el concepto de más masones, yo lo quiero enfocar desde el concepto de más verdaderos masones, porque lo que usted está diciendo es cierto, o sea, se están convirtiendo en masones por pleitesía, incluso hasta por una decoración, y no nos estamos convirtiendo en masones en esa interiorización del ritual y de la verdadera conciencia masónica. Estoy de acuerdo ahora completamente, y además has dicho también otra palabra que me ha llamado ahora, de decoración. Masones
éramos masones operativos, especulativos, ahora tal, y ahora están los masones decorativos. Los masones decorativos entre columnas, que bueno, ya sabemos de qué tal. Y que como pagan su cuota mensual y nos ayudan a los demás y son buena gente y tal, pero bueno, ¿qué se aporta? Mira, tiene que haber una orden masónica, un centro donde sea muy difícil entrar, una almendra donde sea realmente difícil, y ahí tiene que guardarse toda la esencia allí. Alrededor puede haber otras cosas, puede haber lo que estamos haciendo ahora, se puede hablar de muchísimas cosas, se puede hablar de formación, de instrucción, tal, pero la almendra es para pocos, los secretos es para pocos. Y yo creo que eso es donde al final va a estar la salvación o, digamos, el replanteamiento de la masonería. Que cuando en el siglo XVIII, en 1740, ¿por qué entraba alguien en masonería? ¿Por qué un caballero burgués o de la nobleza o un mozo decidía entrar en una logia? Porque las logias, que no eran, que todos, históricamente todos iban muy borrachos, etcétera, etcétera, se hacían en pubs, detrás de ahí de tabernas, pero aún así tenía ese olor a algo esotérico, algo místico. Bien, yo en vez de oler a místico en algunas logias o en algunos templos o en algunas instituciones, huelo a naftalina. Ahí no ha pasado aire durante mucho tiempo. Entonces, oye, vamos a ver, y cuando digo pasar aire es rejuvenecer, pero no rejuvenecer digo que sea con hermanos de 25 años, es que un hermano de 84, bien asentado, bien aplomado, es que es tan válido como muchos hermanos más jóvenes. Busquemos la calidad, no busquemos los grandes eventos y tal, además. Yo creo que, y no estoy hablando a 2022, yo creo que es un tema que va a haber muchos años por delante y que al final tenemos que volver a los orígenes, tenemos que centrarnos en la almendra donde unos pocos tengan acceso, alrededor puede haber algo que ayude. Es como la escuela platónica, o sea, había una verdadera escuela donde entraban y estaba cerrado por velos, no por puertas, sino por velos. Qué bonito, ¿no? El desvelar. El desvelar era el quitar el velo y poder entrar. Y ahí entraban muy pocos. Los que todavía no estaban preparados se quedaban fuera. Entonces, y los menos preparados todavía más afuera. Ahora, esto es una estrategia a larguísimo plazo. Lo que ocurre es que hoy día ya no hay estrategias a largo plazo, hay táctica. Entonces, lo interesante es que un gran maestro pues diga, pues me he reunido con este, me he reunido con no sé cuántos, me he hecho tal, hemos hecho una declaración, bien, vale, pero al final ¿para qué? O sea, ¿dónde está el efecto, el resultado práctico de todo esto? Porque el resultado práctico no es hacer una declaración, el resultado práctico es que una persona que buscaba un saber oculto lo encuentre. Y eso no tiene focos, no tiene luces, no tiene platós, no tiene teatros, eso es muy íntimo. Busquemos esa intimidad de antaño. Muy interesante lo que nos está diciendo, y realmente sé que las personas que estamos compartiendo este momento estamos enfocando una expansión de nuestra forma de pensar a través de sus palabras, porque en todo momento lo percibo con una conciencia plena de su palabra, y eso es muy importante, porque estamos identificando una serie de fenómenos dentro de la masonería. Una serie de fenómenos que de no atenderse pueden representar indiscutiblemente
y lo decía usted, un desgaste de la orden en el tiempo. Y es que el siglo XXI es más exigente que el XX y el XX fue más exigente que el XIX. Y en el avanzar del tiempo es posible que la conciencia humana cada vez se expanda más en esos niveles de exigencia. De manera tal, ¿cómo podemos ver frente a estos cambios que usted hace un llamado de atención, un llamado a la conciencia? ¿Cómo podemos ver la masonería en esto de avanzar del siglo XXI si no nos dirigimos a esas direcciones que usted nos está explicando, gran maestro? Bueno, ahora mismo la masonería, no voy a decir que es una piedra rodando por la colina, porque me parecería terriblemente triste e injusto, pero yo creo que necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos una revolución industrial, como la civilización la tuvo en el siglo XIX. Pero necesitamos cambios, y los cambios radicales son los peores. Yo creo que necesitamos cambiar poco a poco, volver a esa esencia, aunque sea con muy escasos miembros, pero muy bien seleccionados, y que poco a poco se vaya percibiendo que aquel que viene a decorar columnas no viene a nada. Aquel que viene realmente a, no voy a decir a cambiar el mundo, pero sí a cambiarse a sí mismo, es que con eso es suficiente. Claro. No, esto no es una varita mágica que llego yo y de repente me quitan los velos. Y de repente me quitan los velos y digo, ya lo he visto, ya soy feliz. Pues no es verdad. Esto es que te cambia y te debe transformar como ser humano en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. No cabe que un masón, un buen masón, sea un mal padre, o un mal marido, o un mal trabajador. No puede ser. Ahora, tampoco tenemos que exigirnos ser santos y que tengamos una experiencia vital impoluta las 24 horas del día. Yo creo que eso sería un error, sería una exigencia terrible. O sea, no somos ángeles, ni lo pretendemos, pero sí tenemos que luchar por el tema de perfeccionarnos. Pero todo esto del perfeccionamiento es la punta del iceberg. Hay muchísimo más. Es todo el tema, y vuelvo a insistir, lo englobo en dos palabras: carácter iniciático. Lo tenemos olvidado y los masones no podemos olvidar estas cosas, porque al final, si toda esta dinámica sigue, nos convertiremos en otra cosa. Nos convertiremos en grandes asociaciones caritativas, en lobbies de empresarios, en grupos de presión, que tenemos algo de... Perdona, el Rotary Club está yendo hacia abajo, los Lions están yendo hacia abajo. Todo este tema, que es parecido a lo nuestro, se está yendo hacia abajo. Entonces, o cambiamos, y yo no estoy a favor de, señores, revolución, y no, eso me parece que es un error. Pero si vamos tomando conciencia poco a poco, donde no son tan importantes los mandiles o los sopeles, sino realmente la esencia, pues yo creo que lo podremos hacer. Te digo una cosa más. ¿Es posible hacer un cambio desde arriba del tipo de la Ilustración? Pues no. Yo creo que la Ilustración fue una equivocación. Y aquí se nos llama movimiento de la Ilustración, pero yo creo que los cambios se hacen de abajo. ¿Qué ocurre? Que cuesta muchísimo más tiempo, pero son más profundos, porque se ha hecho desde la base de la pirámide, no desde la punta. Desde la punta lo único que tiene que hacer es fiel reflejo y ejemplo de honestidad a los de abajo, a los que están, pero son los de la base los que tienen que funcionar. Y eso poco a poco. Y para eso se necesita depurarse, se necesita desintoxicarse de muchísimas cosas. Y yo creo que deberíamos estar en ello. Y hablo también en primera persona plural. No voy yo a ser aquí ejemplo de nada. ¿De acuerdo? Simplemente que al final, después de 12 años, uno dice, estaré loco, ¿qué ideas más raras? ¿Por qué no las he tenido antes? ¿Por qué? Pues porque al final uno ya se le quita el cargo, el oficio,
Digo, hombre, pues déjame ser más yo. Y la verdad es que he llegado a esa conclusión, volver a los orígenes. Bueno, queridos amigos, estamos hablando con el gran maestro Óscar de Alfonso, que nos acompaña desde la ciudad de Valencia, en España, gran maestro de la Gran Logia de España. Hemos estado interiorizando un tema supremamente interesante y estoy convencido que muchas de las personas que están viendo Contacto Global en este momento van a identificarse con las palabras que usted está diciendo. Ciertamente, hablábamos que se trata de que la base de alguna forma entienda este plano de conciencia que debe proponerse y que debe aplicarse para que la masonería retorne a sus orígenes a pesar de estar transitando el siglo XXI. Óscar de Alfonso ve que hay intenciones reales en la base de la masonería de marchar por esta ruta. Bien, hoy, a fecha de hoy, yo no puedo decir que haya un movimiento en esa dirección, en esa dinámica. Antes comentaba que, aunque se nos considera un movimiento de ilustrados y del siglo XVIII y demás, pero realmente la ilustración hace que los de la cúpula sean los que dirijan a los que le siguen. Yo creo que, antes lo he comentado, es la base la que tiene que funcionar y tú también lo has dicho. Y recuerdo unas palabras de mi querido hermano Pavel Gómez del Castillo, que él manifestaba siempre que las logias son las que tienen que interiorizar este tema y, sobre todo, hacer el cambio de ellas. Este cambio no puede venir de la conferencia mundial, no puede venir de un gran maestro, no puede venir de donde sea. Son las propias logias las que, primero, igual que es conocer a ti mismo, son las logias las que tienen que conocerse a sí mismas, sus virtudes, sus defectos. Yo creo que apreciarán lo que esta idea o esta petición de cambio de paradigma, que lo hagamos de manera constante y de cara a futuro, y serán las logias las que de alguna manera forzarán a la máquina o a esa estructura que es la que simplemente la sujeta a decir, no, es que no queremos ser más, queremos ser mejores. Y esa es la idea. Y si no viene de las logias, no va a venir de ningún sitio. No va a venir de masones como profetas en el desierto. No, tienen que ser las logias. Y vuelvo a insistir en la idea de que ese movimiento no se ve, no se contempla ahora. Pero, al igual que he dicho, que si seguimos en la misma dinámica que 300 años atrás, y sobre todo lo que tú habías comentado antes, que es que no es lo mismo el siglo XXI, que es más difícil que el XX, que es más difícil que el XIX. Es que aquí estamos en la era de la globalización. ¿Cómo podemos ir a los orígenes, tal como ahora estoy diciendo yo, de volver a esas escuelas iniciáticas en un mundo que está completo y totalmente globalizado? Hay un cierto contrasentido. Entonces, yo creo que al final son las logias las que se tienen, los hermanos que forman las logias son las que tienen que darse cuenta, los que tienen que dar un paso adelante, no un paso atrás, porque volver al origen es lo más revolucionario que hay, es lo más progresista, no es anticuado, no, esto es progreso, esto es andar hacia adelante. Yo creo que tiene que ir ahí. La masonería es tan maravillosa que no depende de uno, depende de muchos. Entonces, por un lado la hace débil, pero por otro la hace súper fuerte y yo creo que tenemos que ir por ahí. Bueno, pues tocará profetizar en el desierto, que te tiren tierra en el camino y demás, pero yo creo que tanto tiempo de reflexión y tanto que he visto y la experiencia que he tenido, yo creo que al final es que vamos a ir así. Porque cuando nos hemos preguntado ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos conectar con la sociedad? ¿Por qué no podemos conectar con los jóvenes? ¿Qué podemos ofrecer más? Y vuelvo a decir, debemos de ofrecer que tal ministro es masón y todos estamos orgullosísimos de que lo sea. Sin duda. Y yo soy el primero en decir, es que tenemos un ministro masón. No en España, en otros sitios. Pero debemos de ofrecer eso
o tenemos que ofrecer algo que nos caracterice. Yo creo que es lo segundo. Y hay gente que todavía, hay muchísima gente, la inmensa mayoría no se ha dado cuenta. Pero yo confío en el sentido común y confío en que al final esta entrevista de hoy en Contacto Global pues tenga su trascendencia en el futuro y así sea, se rían de cómo vestimos ahora en este siglo XXI, así va a pero ser. creo que tiene que haber un movimiento. Pero a la pregunta tuya concreta, ¿está ese movimiento? No. Yo creo que ahora es todo más teórico que práctico. Pero al final las circunstancias nos obligarán a movernos hacia allí. Porque el que se quede anquilosado en una masonería del siglo XXI, con la tecnología del siglo XXI, pero con la mentalidad de naftalina, de antiguo y de enmohecido y de que chirría la maquinaria, pues entonces bien. Y si alguien dice, no, es que estoy contento de cómo va todo, pues entonces es que no sabe por dónde va. Exactamente, exactamente. Sabemos que a este punto de masonería van 300 y tantico formal, ¿no? De masonería ya formalizada como tal. En estos 300 años pasados, mucho ha sido la participación de la masonería como un actor social indirecto, de masones, más allá de la masonería. El mundo de hoy, un mundo convulso, muy convulso, exige mucho de lo que usted está planteando en este momento, que es conciencias frescas, conciencias comprometidas, seres que realmente puedan tener un pacto con su propio ser de sumar a la sociedad, desde barrer una calle hasta ser político. Ciertamente esto no se consigue estrictamente a través de la masonería, pero la masonería es una propuesta filosófica, ideológica, para poder plantear a este mejor ser. En el ejercicio de la conversación nos hemos tocado con puntos que voy a decir una palabra fuerte, porque hemos estado hablando con fuerza esta noche, que es hipocresía. Ciertamente la hipocresía no suele ser en principio con uno mismo, posteriormente sale hacia los demás. ¿Cómo podemos realmente derrotar a ese monstruo de la hipocresía? Pues mi querido Alejandro, acabas de dar has metido el dedo en la llaga. Claro. El tema de la hipocresía. Yo como masón y como gran maestro no he visto más hipocresía que en la masonería. Y mira que es triste decirlo. Y cuanto más alto subes, más hipocresía hay. Dices, ¿cómo podemos cambiarlo? Bueno, es que se supone que cuando somos iniciados, se supone que uno ha querido entrar en una orden iniciática para ser iniciado y a través de esas herramientas simbólicas poder ir puliéndote. Pero es que aquí nadie viene a pulirse la hipocresía. Y cuando te hablo de hipocresía, hablo del ego. El ego es lo peor que hay en la masonería. Y lo más común. Aquellos que primero te critican el ego, no, es que el ego tal... Los más egoístas, los más vanidosos son ellos. Lo que pasa es que como ellos no están arriba, ahí en la cúpula, pues les entra una envidia terrible y a base de frases bonitas lo que quieren es un simple quítate que me pongo. Por lo tanto, el ego, y esto lo ha dicho también Thomas Jackson, presidente honorario de la Conferencia Mundial de las Grandes Logias, la verdad es que el ego es lo que nos destruye. Y se supone que entramos en la masonería como lo primero para quitarnos el ego. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes? Menos estructura, más humildad. O sea, ¿cómo podemos combatir el ego cuando queremos tener unos templos donde caben 1000 personas? ¿Cómo podemos luchar contra el ego y la vanidad cuando lo que nos interesa es tener una cena de gala con 500 parejas? Y si además viene el presidente de los empresarios, pues mucho mejor. Y en tono mi mea culpa, yo también he hecho lo mismo. Yo orgullosísimo de que vinieran políticos
a las cenas de gala organizadas por la Gran Logia de España. Pero al final nos quedamos en eso, nos quedamos en esa primera piel de la cebolla, pero es que hay que ir adentro. Que la primera piel de la cebolla está bien, es bonita, que vengan, tal. Pero si ofrecemos eso como lo más importante y como la única cosa, pues nos vamos a quedar en nada. Entonces, yo creo que hay que ofrecer realmente lo que antes he dicho, la posibilidad de ser un grupo muy reducido, pero muy potente. Y no hablo de potencia en el sentido de influencia, de mano, no. Auténticos. Una verdadera escuela iniciática. Es que eso es muy fuerte decirlo. Y ahí todos lo queremos, pero hay muy pocos capacitados. Yo a lo mejor no podría entrar porque no doy la talla. Pues hay que asumirlo. Cuidado, la masonería también nos enseña a aceptar la frustración, a que cuando nos viene una bofetada y la vida nos da una patada en la cabeza, tengamos que aceptar la frustración. No significa, no, yo no voy a luchar, no, hay que luchar, pero tenemos que no ser, digamos, no, el universo está conmigo, yo puedo con todo. Tampoco no se pueden decir tonterías. En cualquier caso, veremos a ver qué es lo que nos dice el tiempo. Yo vaticino que si no cambiamos este paradigma actual, nos quedaremos cada vez de mal en peor. ¿Tenemos que cambiar en algo? ¿Tenemos que cambiar la esencia? Pues no, porque la esencia es maravillosa. Los principios masónicos, que no son exclusivamente masónicos, son también de otras organizaciones, de otras instituciones, están ahí y van a permanecer. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que nosotros somos iniciáticos en comparación con una orden religiosa o con una orden política o con una orden social o con cualquier otra institución pública o privada. Y eso es lo que tenemos que encontrar en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a querer mejorar la sociedad si resulta que no sabemos mejorarnos a nosotros como personas? Oye, tendremos que limpiar la casa primero para limpiar la del vecino. Entonces, aquí lo que pasa es que estamos muy acostumbrados pues, a discursos maravillosos que nos hablan de cosas preciosas, de todo es muy bonito, todo es muy hermoso, pero yo no veo ningún paso en una dirección concreta. Es regodearse en tu propia belleza, porque la masonería es bella sobre todo para los incompetentes. Vuelvo a decir lo que he comentado antes, lo repito. La masonería es iniciación, e iniciación es transformación y transformación es dolor. De un tipo o de otro, pero es dolor. El dolor significa sufrir. Y aquí, mientras la masonería siga siendo atractiva para masones decorativos, estamos perdidos. Muy interesante lo que ha dicho y estimula mucho la reflexión y los masones como seres profundamente reflexivos, que en la teoría se debe ser. Creo que deberíamos copiar mucho de los mensajes directos, muy claros, que nos está aportando la noche de hoy. Gran maestro, ya llegando al final de esta grata e interesantísima conversación y como decíamos hace rato, que aspiramos quede aquí sembrada para la historia, quede aquí sembrada para hacer un verdadero ejercicio o una verdadera convocatoria de conciencia. ¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a las personas que vean Contacto Global, este Contacto Global? Bueno, me pides un resumen difícil de conseguir y no lo tengo preparado, la verdad. Pero yo, ¿qué diría? Mi consejo, que sean coherentes consigo mismos. A veces tenemos que mirar en nuestro interior y los masones debemos hacerlo. En determinados rituales que todos conocemos, pues cuando tienes ciertas sustancias químicas, un papel, un bolígrafo y estás en un determinado lugar de concentración, se te pide que hagas una mirada al interior. Vale. El 99% miramos al interior y no nos gusta lo que vemos. El 99% de las personas. Y eso hay que aceptarlo. Entonces,
asumiendo que todos miramos al interior y que no nos gusta lo que vemos, pues seamos coherentes. Seamos coherentes y, en consecuencia, que las logias realmente hagan una buena selección. Porque todos queremos ir a la fiesta, todos queremos entrar, pero esto es un sitio donde metafóricamente las puertas están cerradas y solamente se abre cuando se mira un poquito a ver quién es, tal, y tenemos que dejar entrar siempre a los que se lo merezcan. No voy a decir a los mejores, a los que se lo merezcan. Y si no empezamos con una mirada interior, que es lo primero que se hace cuando entras con la venda puesta en un templo que te llevan a un sitio. Es lo primero. Y te dicen, mírate al interior. Entonces, si no hacemos eso, o si lo hacemos ese día y nos olvidamos para el resto de nuestra carrera masónica, jamás habremos avanzado, a pesar de que seamos grado 85, o seamos gran máster del universo, o seamos gran lo que sea. Nunca habremos avanzado. Por lo tanto, coherencia y cumplamos con nuestras promesas, que es la primera, conocernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, querido hermano Óscar de Alfonso. Queridos amigos, nos ha acompañado Óscar de Alfonso desde la ciudad de Valencia, en España, gran maestro de la Gran Logia de España, secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares. Y nos contaba algo muy interesante que desconocía, que fue 3 veces presidente de la CMI. Sí sabía que había sido presidente de la CMI. 3 veces no, 3 años. Durante 3 años. Una sola vez. Al 2018. Mira, Alejandro, yo de la CMI, ¿cómo disfruté como presidente? Tuve unos problemas de salud personales, pero la CMI, me enamoré de la CMI antes y durante la presidencia cuyo secretario ejecutivo era Rudy Barbosa. Hicimos un muy buen equipo y de lo que más orgulloso es de haber sido presidente de la CMI. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la CMI, que son más de 75 años, en toda la historia he sido el único presidente de nacionalidad española. Y para mí eso que simplemente aparece en una hoja, en un libro de historia de la CMI, ya me encandila. Y no hablo de vanidad, hablo de orgullo, verdadero orgullo. Sin duda. Y yo creo, querido hermano Óscar, y me lo decía hace unos días alguien, yo soy un hombre que no estoy muy acostumbrado a las felicitaciones, de hecho me abruman, ¿no? Y me decía, y es el tema de la humildad. La humildad también va en saber reconocer cuando uno está haciendo algo bueno y reconocérselo a sí mismo. No es ni siquiera irlo a mostrar al mundo, pero si realmente nos sentimos orgullosos de nuestros logros y conquistas, no tenemos por qué avergonzarnos de ellos, porque es nuestro ejercicio seguro el fruto de nuestro esfuerzo. Bueno, pues fíjense que estaba concluyendo, pero en las conclusiones suelen salir cosas muy buenas y espectaculares. Muy bien, me alegro. Mis queridos amigos, nos ha acompañado Óscar de Alfonso desde la ciudad de Valencia, en España. A modo de conclusión, quiero aportar lo siguiente. Ciertamente, la masonería, desde sus orígenes, ha traído propuestas realmente renovadoras, realmente revolucionarias, pero desde un principio, que es el propio ser humano. Si el ser humano no se revoluciona a sí mismo, no puede pretender salir a hacer revoluciones externas. Pareciera que todos quisiéramos vivir una constante revolución en el mundo y plantear al mundo grandes cambios y grandes progresos. Pero hoy hemos reflexionado en esta amena conversación con Óscar de Alfonso y nos toca cuestionarnos si esas revoluciones están pasando dentro del ser. Una vez que yo me encuentro con un ejercicio efectivo de evolución, de conciencia, de progreso, puedo realmente compartirlo con los demás. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y ciertamente las instituciones las hacen los hombres, las hacen los individuos, de manera tal que el trabajo del individuo viene a ser la plataforma fundamental para que cualquier institución pueda crecer y desarrollarse en su ejercicio y en el tiempo. La masonería es una institución exquisita, es una institución grandiosa que indiscutiblemente no oculta nada.
no oculta nada, simplemente presenta una proposición de buenos hombres para ser mejores personas y mejores individuos. Lo que hoy hemos hablado acá nos llama a la reflexión, porque todos nosotros queremos 300 años más de masonería, pero queremos 300 años de una masonería que siga siendo lo que realmente toca al ser y lo que coloca a través de la voluntad propia de cada individuo, mejores personas en la sociedad. Ciertamente todas las instituciones tienen que evolucionar con los tiempos. La masonería no se puede quedar en 1717 cuando estamos viviendo un siglo XXI profundamente dinámico. No me quiero imaginar el siglo XXII que nos traerá. ¿Será la masonería capaz de sobrevivir a los tiempos y a los retos que nos está presentando la dinámica social y global? Yo estoy convencido que sí, pero mi convicción se fortalece en la medida que la conciencia de nuestras debilidades nos permita convertirlas en fortaleza. De manera tal, queridos amigos, que esta amena conversación que hemos tenido, como lo dije hace rato, debe quedar aquí plasmada para la historia, porque a través de ella vamos a encontrar unos aportes que buscan tocar la conciencia del masón. Y estoy seguro que muchos profanos van a ver este programa y dirán, bueno, ¿qué polémica interna tiene la masonería? No es una polémica interna, es que la masonería del siglo XXI tiene que abrir la conciencia y mostrar al mundo que acá no vemos dioses, que acá vemos seres humanos con virtudes y con defectos. De manera tal, queridos amigos, que agradezco a Óscar de Alfonso desde Valencia, en España, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a compartir acá también las de la Gran Logia de España, las vamos a poner en texto y será hasta un próximo programa. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Óscar de Alfonso desde Valencia, en España. Buenas noches.